es espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maranielo. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en nuestra cuenta de Instagram, @ajc_arc, y contactarse con nosotros a nuestra dirección de mail info@ajc.com.ar, encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube, y todos los viernes de 19 a 20 horas los esperamos en Aires Constitucionales en su emisión radial on streaming en www.onradio.com.ar, live Facebook, YouTube e Instagram. La Asociación Argentina de Justicia Constitucional convoca a la presentación de ponencias hasta el 15 de abril en razón del 6º Congreso Argentino de Justicia Constitucional, que tendrá lugar en la provincia de Santiago del Estero, bajo la dirección general de nuestro presidente, doctor Patricio Maranielo, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos de dicha provincia, doctora Matilde Omil. El eje temático es el amparo como herramienta de protección constitucional y convencional. Para acceder a toda la información la pueden encontrar en nuestra página en la solapa de inscripciones. Tras un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, en dicho plenario que se aprobó las modificaciones sugeridas al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional sobre el Consejo de la Magistratura, propuesta de modificatoria realizada por el senador Río Negrino Alberto Guaretilnec. Este debate continuará en el recinto. Es importante la mirada federal de esta propuesta, en el sentido que el aspecto que tendría en cuenta, uno de los aspectos que tendría en cuenta, es que en las listas, en las elecciones del Consejo de la Magistratura, esté integrada por representantes del interior, sea las zonas de norte, sur, centro y también AMBA, dado que las problemáticas de la justicia difieren según las regiones. Por otro lado, bueno, desde la sanción de la ley 6.452 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su artículo 4º faculta al Tribunal Superior de Justicia de dicha ciudad a rever las sentencias de la Justicia Nacional, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, la Sala 2, confirmó una medida cautelar que suspende los efectos de esta ley en su artículo 4º. Ya el doctor Alberto Lugones, que es el actual presidente del Consejo de la Magistratura, ha manifestado que considera que esta ley vulnera la jerarquía constitucional y que solo el Congreso es el que puede disponer sobre las normas procesales de la Justicia Nacional. De hecho, en este fallo se manifestó que no se desconoce de ninguna manera lo establecido por el artículo 129 de la Constitución Nacional, es decir, las facultades de legislar y jurisdiccionales de dicha ciudad, pero que la ciudad no tiene competencias para legislar en esta materia. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar.
una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. Esto es una experiencia única para nosotros, todos los profes que estamos acá, en una institución tan prestigiosa como el Bayern Múnich. Und sie waren immer dabei, sehr motiviert. El apoyo gubernamental, mejor dicho, es fundamental para el desarrollo del deporte. Sí, también agradecer a Gobernación todo el esfuerzo para que nosotros hoy pudiéramos estar acá. Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Muy bien, y aquí seguimos con Aires Constitucionales, hoy con un invitado especial que nos acompaña, es el doctor Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta, abogado, político, profesor universitario, docente como constitucionalista, que es conferencista nacional, internacional y, por supuesto, autor de diversos destacados y artículos del derecho y obviamente del ámbito político. ¿Cómo está, doctor? Bueno, realmente encantados que nos acompañe hoy, recién llegado de Salta, así que... Así es, muchísimas gracias por la invitación, está muy bueno poder participar y poder compartir un poco nuestras miradas, ¿no? Distintas miradas, pensamientos sobre una situación que la Argentina tiene una tensión histórica entre nuestra constitución material y la que vivimos todos los días, ¿no? Una distancia a veces que se hace muy grande. Sí, este programa, doctor, justamente lo que trata es de acercar la Constitución Nacional a la sociedad en términos reales. Correcto. Uno de los temas que yo quisiera que tratemos en este espacio tiene que ver con un tema que es sin duda su especialidad, además por el cargo que usted ha ostentado, que como exgobernador, que tiene que ver con el federalismo fiscal y la coparticipación. Cuestión controversial si la hay en la práctica, pero partamos del derecho, partamos de la norma de la Constitución. Hoy, ¿cómo se rige? ¿Cuál es el encuadre que tiene esta figura? Nosotros tenemos una manda constitucional. Primero se plantea cuál es la lógica, digamos. Cuando uno habla de federalismo en la Argentina, siempre es interesante hacer una división en dos cosas que van de la mano pero no son lo mismo. Una es el federalismo fiscal y otro es el federalismo económico. O sea, vinculado sobre todo luego de la reforma constitucional en todo lo que significa la cláusula del progreso, en donde plantea la necesidad de desarrollo de políticas económicas para lograr un crecimiento equitativo de las distintas regiones de la Argentina, como dice la Constitución en su artículo 75. Pero esencialmente lo importante es tener en cuenta una cosa: cuando el gobierno cobra impuestos, cuando se cobran impuestos, la función principal obviamente es utilizar esa plata, ese dinero para escuelas, pagar a la maestra, el hospital, la policía, la seguridad, la justicia, bueno, todo. Eso es una parte. Y la otra tiene que ver con la fijación de políticas económicas, o sea, la política tributaria como herramienta de diseño de políticas macroeconómicas en la Argentina. En ese sentido, la Argentina lamentablemente tiene toda una maraña de normas que se han ido como inflacionando en el tiempo y han generado un marco normativo muy complejo en lo que hace a lo tributario.
y mucho más complejo aún en lo que hace al sistema de distribución de esos recursos, yendo puntualmente a la coparticipación. La primera ley que en la Argentina se sanciona sobre coparticipación es de 1935. Ha tenido distintas modificaciones. La última ley vigente es del año 88. Gobierno de Alfonsín, luego de la recuperación de la democracia, todo el proceso. En la reforma constitucional del 94 no se llegó, los constituyentes tuvieron voluntad, tuvieron vocación de discutir la cuestión del federalismo porque desde el preámbulo de nuestra Constitución hasta el último artículo está siempre presente, pero lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo en ese sentido. Entonces se planteó al Congreso Nacional el plazo de hasta fines del 96, dice puntualmente el texto constitucional. Lamentablemente el 96 ya pasó hace años y seguimos exactamente igual. ¿Qué es lo que pasó? Originalmente la ley de coparticipación establece 2 parámetros. Es muy complejo, entonces para tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Está la distribución primaria, que plantea qué se queda al gobierno nacional y qué se distribuye a las provincias argentinas. Que, repito, se queda al gobierno nacional y distribuye lo otro, porque no es dinero del gobierno nacional, es producto de la actividad económica de la Argentina que se realiza desde Ushuaia hasta La Quiaca, en donde la gente que paga impuestos, para que nos demos una idea, cuando un ciudadano paga 100 pesos de impuestos, de esos 100 pesos, hoy en la realidad, 75 pesos van al gobierno nacional, 22 pesos van a una provincia, promedio, siempre muy promedio, ¿no? Y 3 pesos al municipio, sobre el total del impuesto que paga un ciudadano argentino. Bueno, de ese 75% que va al gobierno nacional, lo que corresponde de acuerdo a nuestras normas que tienen obviamente jerarquía constitucional, es 50 y pico y 40 y pico son para las provincias y 40 y pico reservado para la nación. ¿Qué pasó? Como es la Argentina, hecha la ley, hecha la trampa, se empezó a generar excepciones. Que esto se coparticipa tanto por ciento, que esto se coparticipa al 100%, por ejemplo, ganancias se coparticipa un 100%, IVA se coparticipa un 80 y pico, y así cada impuesto coparticipa más o menos, y lo otro queda reservado a nación. Eso terminó haciendo que lo que tenía que ser para nación, el orden del 50% pasó a ser el 75%. Eso que hizo que el gobierno nacional se quede con mucho más recursos y las provincias con mucho menos recursos. A eso hay que sumar que en la década del 90 el gobierno nacional transfirió a las provincias el servicio de salud y el servicio de educación, lo que es educación media, que en ese momento, llamada secundaria, que en ese momento era jurisdicción de la nación. ¿Qué pasa frente a todo eso? Ha generado una enorme cadena de obligaciones económicas para las provincias con una situación fiscal compleja. Claro. Eso ha llevado a un desequilibrio fiscal muy fuerte a las provincias. Eso terminó siendo lo que explota uno de los condicionantes que explota la crisis del 2001 tiene que ver con eso. Acumulación de déficit fiscal provincial y también de la nación. Luego, después de unos pocos años de equilibrio fiscal, vuelve de nuevo la Argentina a caer en ese problema endémico que tenemos de desequilibrio fiscal. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué sucede? De nuevo, se trata de echar mano a la coparticipación para decir, bueno, me falta plata, tengo que tratar de quedarme con algo de la plata que le doy a las provincias o lo que sea. Y esos son los conflictos que inclusive hasta los tenemos hoy. Claro, eso es lo que le iba a decir. Bueno, acá estamos hablando de números. Ahora, en la realidad, ¿cómo afecta esto a las provincias? Afecta seriamente. ¿Y en qué áreas? Además de las específicas, digamos, de los servicios. Afecta a todo en general. ¿En qué sentido? La Argentina nace como pacto, en cumplimiento de pactos preexistentes entre provincias que ya tenían ejercicio
de su propia de existencia jurídica. Ahora bien, la nación ha ido concentrando cada vez más poder económico. Entonces, ha ido en alguna medida despintando ese paisaje de federalismo de la Argentina a través de la opresión económica a las provincias. Las provincias, con los recursos que, de acuerdo a las leyes que están desactualizadas, tenemos, funcionan. En mi caso hemos logrado funcionar con equilibrio fiscal, pero sobre la base de fuertes restricciones económicas. Claro. O sea, si uno toma los recursos de origen nacional de una provincia respecto de los recursos de origen nacional de otra, yo te debo decir que en la Argentina hay provincias que tienen casi 8 veces más recursos que otras. Eso es totalmente inequitativo. Es imposible sostener el affecto societatis en un país así. Lo hemos logrado hacer igual, a pesar de toda esa inequidad. Pero inevitablemente eso termina generando gobiernos nacionales de turno que abusan de su posición de poder económico y en alguna medida condicionan a los gobiernos provinciales a seguir las políticas que ellos quieren. Claro, sería como un instrumento de debilitamiento del Exactamente. poder político de las provincias. Es un instrumento de dominación. De dominación. Y entonces, ¿qué tipo de país federal podemos tener con esta concentración de poder vulnerando económico? Seriamente el federalismo en la Argentina. Entonces, la Argentina requiere una nueva ley de coparticipación, sin lugar a dudas. Ahora bien, hasta tanto eso se logre, la manda constitucional establece toda una serie de requisitos para el cumplimiento de esa ley que hace de bastante difícil cumplimiento en términos de porcentaje de acuerdos y demás. Algunos planteamos durante un tiempo, y lo seguimos planteando ahora, que se ha vuelto a poner sobre el tapete la discusión por esta incidencia que hay entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, por recursos que durante el gobierno de Mauricio Macri fueron a la Ciudad de Buenos Aires. El planteo que algunos hacemos tiene que ver con la creación de un fondo de convergencia muy parecido al Fondo de Cohesión de la Unión Europea o a la Casa del Mezzogiorno italiano, lo que se ha hecho para lograr más desarrollo del sur de Italia respecto al norte de Italia, que estaba muy desarrollado. Lo utilizó España y ha sido realmente un motor de desarrollo formidable de ese país ibérico. Creo que la Argentina puede buscar eso. Entonces, ¿de qué se trata? En un país con inflación como la nuestra, la pauta de distribución se cumple muy pronto, porque en definitiva siempre se subestiman los recursos producto del propio giro inflacionario. ¿Cuál es nuestro planteo? Todo lo que vaya por arriba del margen de lo previsto, establecer parámetros de distribución más equitativos. Territorio, poblaciones, hogar con NBI, o sea, distintas, hacer una canasta de variables que se tengan en cuenta a la hora de distribuir recursos, porque la Argentina es muy injusta, primero, en la distribución primaria, como dije al principio. La nación se queda con gran parte, las provincias con poco. Y luego, entre sí las provincias, hay algunas que viven como una ciudad desarrollada del norte europeo y otras que vivimos como un país africano. Bueno, esa inequidad realmente lastima. Bien. Voy a preguntarle corremos ahora al doctor Juan Manuel Urtubey, abogado constitucionalista, y pasamos a Juan Manuel Urtubey, al político, al exgobernador. Juan Manuel, ¿está dentro de sus propósitos, objetivos, ser presidente de la Nación? Sí. Pero más allá del cargo, digamos, yo le saqué ya la connotación, digamos, del apego al poder. Yo fui diputado nacional, presidí la Comisión de Asuntos Constitucionales muchos años, fui diputado nacional 8 años, fui diputado provincial, fui constituyente en mi provincia, fui 3 veces gobernador, o sea, ocupé todos los cargos, siempre electivos, siempre me eligieron para los cargos que tuve, pero soy un agradecido a eso. Claro. Ahora bien, lo que me mueve es cambiar esta Argentina, cambiar este país de verdad, porque ser presidente de un país
para que el país siga siendo como está, no tiene ningún sentido. Para mí por lo menos no lo tiene. Por eso mi primer prioridad es colaborar a sacar la Argentina adelante. Para sacar la Argentina adelante, lo primero que tiene que cambiar es la forma de hacer política en nuestro país. Lamentablemente, esta lógica de amigo-enemigo permanente, esta forma de ejercer el poder desde una mirada hiperpersonalista, yo creo que la Argentina inclusive hasta tiene que animarse algún día a discutir si estamos en condiciones o no de seguir sosteniendo este sistema, o nos vamos a un sistema más parlamentarista, buscar alguna forma de darle más estabilidad a nuestro sistema, porque de esta manera vemos que viene gente con buenísimas intenciones y le va muy mal. Claro, digamos, es como un modelo agotado ya el del enfrentamiento. No da buenos resultados. Claudia, es el clima. Si acá mismo no hay buen clima, con la cámara, con el sonidista, con el que está en el control, con vos, esto sale horrible. Sí. Bueno, el país pasa lo mismo. Hay tan mal clima que sale todo horrible. Entonces se necesita otra cosa. Ahora, ¿puede una sola persona desde el poder, desde el lugar como presidente, cambiar esta realidad? No. Se necesita cambiar la cultura. Y esa es la principal tarea a la cual yo estoy abocado. En los últimos años no he querido ocupar ningún cargo, no me he querido postular a ningún cargo, estoy afuera de la administración como pública. Llamado al silencio. Exactamente. Aparte estuve como 2 años en donde traté de no hablar. Al margen de mis cosas personales, que estuve estudiando de nuevo, que estuve haciendo otras cosas, quería en alguna medida tratar de colaborar aún desde el silencio, a ver si la Argentina podía salir de ese círculo vicioso. Lamentablemente no lo hace. Entonces, entendí que lo que hay que hacer es ponernos a trabajar y ocupar espacios que uno deja y que aquellos que los ocupan, en definitiva, lo único que hacen es conformar un marco social, político, económico de violencia. ¿Usted se ve como arquitecto de un nuevo espacio político? Sí, trabajo en eso. Ajá. Y repito, no tengo la obsesión de ocupar un cargo. No es personal. No, para nada. Si lo tengo que ocupar, lo voy a hacer y me preparé toda mi vida para hacerlo. Sería el feliz medio, de la vida. no el fin. Exactamente, el medio de lograr... pero ¿sabes qué? No sirve de otra manera porque los argentinos lo estamos pasando mal. Los que nos va un poco mejor, los que les va bastante peor, todos lo pasamos mal igual. Porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Es técnicamente imposible ver cómo vivimos en un país en donde por primera vez nuestra generación está viviendo algo que no había vivido ninguna antes. Siempre los hijos tuvieron mucho más oportunidades y les fue mucho mejor que sus padres. Siempre. O sea, la Argentina, desde 1810 para acá, las Provincias Unidas, y de 1853 para acá, la Argentina, siempre los hijos fueron logrando conquistas en términos de calidad de vida, de estatus económico, social, económico, de cualquier cosa. Bueno, hoy está pasando al revés. Estamos cayendo cada vez más. Eso es muy violento como sociedad. Hay que salir de ese lugar. Desde el punto de vista, ya sé, tan escaso el tiempo para un invitado de su estatura, Juan Manuel. Desde el punto de vista de la economía, ¿está más del lado de apertura de mercados o del proteccionismo? Porque eso es un tema muy importante. Es un tema serio. El problema es que en la Argentina no hemos tenido una especie de holgazanería intelectual de pensar en un proyecto nacional. Entonces, el problema de la Argentina es que pasamos de la apertura salvaje que castiga al agregado de valor local al proteccionismo que te asfixia y no te deja crecer. No es ni un extremo ni el otro. Sería la Argentina, un comercio internacional administrado. Totalmente, como todos los países del mundo. O sea, la Argentina necesita generar encadenamiento de valor y entender que el mundo
inexorablemente va hacia una integración global. Esto es así. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que preparar la Argentina para vivir en un mundo integrado, nos va a ir muy mal siempre. Ahora bien, esa integración al mundo tiene que ser inteligente. ¿Por qué? Porque al productor local yo le tengo que generar las condiciones para que pueda competir contra el que viene de otro lugar, con otra presión tributaria, con lo que sea. Eso significa la administración de ese comercio internacional. Pero la Argentina tiene que entender que no funciona la lógica insular, que la Argentina no puede vivir aislada del mundo, porque en definitiva lo único que hacemos es no solo no protegemos acabadamente a nuestra actividad económica, sino que terminamos castigando a la población, que eso es lo peor. Claro que sí. Es como un salvavidas de plomo, sí, finalmente, el cerrarnos al mundo. Mira, esto pasa como... protegemos y desprotegemos. Vamos a la producción. Vamos a la producción. Ya vamos cerrando. Cuando vos trabajás con frutas y hortalizas, muchas veces los plantines pequeñitos los haces en invernaderos. Sí. Si no tiene invernadero, esa planta muere. Sí. Pero si esa planta vive en el invernadero, también muere. Claro. Una vez que está creciendo, tiene que salir del invernadero e ir al campo. Eso hay que hacer con la economía argentina. Excelente metáfora. Doctor, bueno, ya está terminando el programa, lo convocamos para otro próximo, desde ya. Y ahí tiene una cámara. Diríjase a la comunidad que lo está viendo en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y muchas gracias a aquellos que nos están siguiendo. Agradezco la invitación a este programa. Solo vamos a ser libres si entendemos la necesidad de vivir en un país con normas, con reglas. Por eso es muy importante lo que aquí se discute. La Argentina necesita profundizar su camino al encuentro. Y la única manera de encontrarnos los argentinos es ser esclavos de la ley. Es lo único que nos va a liberar. Por eso creo que todo lo que podamos hacer, cada uno desde su lugar, cada uno desde el ámbito que le corresponde para construir la Argentina que nos merecemos y que lamentablemente no podemos tener, es entender que tenemos que vivir en una sociedad con normas, en una sociedad ordenada que lo que busque es el desarrollo de cada uno de los argentinos, no otra cosa. La única manera de lograrlo, repito lo del principio, es entender que somos todos parte de un espacio común. Ese contrato social del cual nacimos es el contrato por el cual vamos a crecer seguramente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Tumey. ¿Para cuándo el nuevo integrante de la familia? Para junio, mediados de junio. Bueno. Así que muy entusiasmados y esperando ese momento. Muchas bendiciones para usted, para su esposa Isabel, para toda la familia. Muchísimas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro. Nosotros nos despedimos. Entonces, hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.